Hola a todos, bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo aquí en el canal de YouTube. Me encuentro en un súper ventoso aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito para hoy tomar un vuelo hacia Colombia. Me dirijo hacia la ciudad de Bogotá. Estaré volando con LATAM Ecuador en una de sus dos frecuencias diarias, pero esos detalles les voy a contar más adelante en este video. Así que acompáñenme en esta experiencia de vuelo con LATAM. Vamos a recorrer el aeropuerto de Quito, mostrarles el proceso de check-in, después migración y también contarles cómo está el proceso de migración en Bogotá, que es lo que más interesa en vuelos que van desde Ecuador hacia Colombia, justamente para ver los tiempos de conexión, si tienes que conectar un vuelo nacional. Todos esos detalles vamos a ir conversando en este reporte de vuelo hoy en una calurosa tarde en Quito con bastante viento. Y como dato curioso, este es el vuelo internacional más corto que tenemos actualmente en el país, con una duración promedio de 1 hora exacta de vuelo. A veces un poquito más, a veces un poquito menos por condiciones de viento o de tráfico aéreo. Y lo interesante es que esta ruta tan popular, por ejemplo desde Quito, tiene hasta 7 frecuencias diarias. Es bastantísimo, es una de las rutas con más demanda que hay en Ecuador. Así que bueno, vamos a entrar al aeropuerto para continuar con este reporte de vuelo. No te olvides suscribirte al canal, dale like y comentarme, ¿has volado alguna vez en esta ruta tan popular desde Quito a Bogotá o también desde Guayaquil hacia Bogotá? Déjame saber en los comentarios, suscríbete, dale like y vamos para adentro. Vamos a entrar a la terminal. Tengo mi pequeña maleta, la voy a despachar el día de hoy porque quiero andar cómodamente en este recorrido aeroportuario y aeronáutico. Así que vamos a empezar por el proceso de entrega de equipaje aquí en el aeropuerto de Quito. Son cerca de las 4 de la tarde ya, así que nos vamos para adentro. También quiero entregar la maleta, aparte de estar cómodo, para mostrar cuánto tiempo se demora en salir el equipaje en Bogotá. Aprovechando que tengo tiempo, estoy cómodamente con mis horarios, vamos a hacer la experiencia completa de vuelo. Estamos ahora en los kioscos de autochequeo. Vamos a imprimir el tag de la maleta para ir a dejarlo por allá. Etiquetamos correctamente nuestro equipaje y nos dirigimos a la zona B del aeropuerto de Quito, que es donde LATAM atiende sus vuelos tanto nacionales como internacionales. Y como tengo mi categoría Gold, puedo pasar directamente a un check-in premium para dejar la maleta más rápidamente, pero igual a esta hora está bastante todavía fresco, digamos así, los counters. Listo, entregado el equipaje. Vamos ahora hacia filtros de seguridad y migración. Es domingo por si acaso y así se ve la actividad en el aeropuerto. Y hay más gente de lo habitual porque a esta hora sale KLM, en un ratito más sale KLM incluso. Creo que me lo voy a perder. Y también sale un poquito más tarde Iberia, así que el aeropuerto está en su hora pico, más de mi vuelo a Bogotá. Tenemos vuelos a Lima, varios Bogotá de hecho, entonces el movimiento es bastante intenso. Y para que me crean que esto está lleno, miren cómo está esta zona. Es la zona de la ampliación del aeropuerto. Justamente aquí empieza lo nuevo. Y miren cómo está lleno de gente. Y voy a irme hasta el fondo de la terminal para ingresar por la nueva parte de la ampliación hacia filtros de seguridad. Justo aquí están los counters de Iberia a full porque sale el vuelo en un rato más. Justo toda esta parte es la zona de la ampliación. No había pasado por aquí, ya que esta zona se habilita solamente cuando está el vuelo de Iberia o la aerolínea está asignada a esta zona de los counters de check-in. Así que vámonos ahora hasta el fondo, a la derecha, a filtros de seguridad. Y tenemos todo este pasillo que es parte de la ampliación. Ya hemos llegado a filtros de seguridad, después vamos a migración. Hemos pasado filtros de seguridad, pese a que hay bastante flujo de personas, no tomamos más de 4 minutos exagerando. Así que ahora vamos a migración, veamos cómo está esto, a ver si usamos el pasaporte biométrico o hacemos la fila. Listo, pasamos migración, usé el pasaporte biométrico, porque si no la espera 15 minutos, pero yo quiero ya estar en la sala de abordaje para ver aviones. Son las 4:15 de la tarde, así que deberíamos ver bastantes aviones de esta hora. Duty Free de Quito totalmente renovado y recién fue el evento de inauguración de todos los espacios, mucho más amplio, bien iluminado. Quedó bonito el Duty Free. Estamos ya en la zona de preembarque. Vamos a buscar nuestro vuelo en alguna pantalla. Esa está ahorita
Creo que no estaba funcionando, vamos a buscar otra. Y esto lo voy a alcanzar a ver, miren, 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 miren. Justo el 787 de KLM, lo vamos a alcanzar a ver. Ahí está el Boeing 787 de KLM, preparándose para su vuelo hacia Guayaquil. Vale indicar que KLM justamente en estos meses del año está volando con 6 frecuencias semanales hacia Quito y Guayaquil desde Ámsterdam. Y tengo que reconocer que es primera vez que logro encontrarme con este avión en el aeropuerto. Vengo bastante al aeropuerto, pero se me ha escapado y hoy por fin logro verlo en vivo. Aquí tenemos los vuelos que salen en las siguientes horas del aeropuerto de Quito. Tenemos Guayaquil, que obviamente es el KLM, Lima, Medellín, New York, Madrid, Bogotá. Ahí está nuestro Bogotá, el 1442. Todavía no tenía una puerta asignada, así que hay que esperar más tardecito, un ratito más, para ver la puerta asignada. Así está la actividad en este momento en el aeropuerto de Quito. Tenemos varios vuelos nacionales también saliendo hacia Cuenca, Loja y Guayaquil, también Manta. Así que el movimiento hasta ahora siempre en Quito los domingos es muy interesante para disfrutar aviones. Qué bonito que es el 787-9 de KLM. Atención, por favor, tomamos final de embarque para el pasajero de la aerolínea que desmarca vuelo 7743 con destino a la ciudad de Lima y conexiones de dirigirse de manera inmediata en la sala A12. Your attention, please, y despega un vuelo de LATAM Ecuador Airbus 319 hacia Guayaquil. Recorremos un poco la zona de la ampliación del aeropuerto para ver si podemos ver un poquito más de cerca el Airbus 350 de Iberia y también salir un rato a tomar aire puro en la terraza. Y ahí está el Airbus 350 de Iberia, esperando que se embarquen pasajeros y que empiecen a embarcar los nuevos para volar directo hacia Madrid. Y como siempre vamos a cargar nuestro termo de agua para mantenernos hidratados durante todo este viaje, que si bien es una hora de vuelo, yo siempre recomiendo traigan un termito de agua, lo llenan aquí en los dispensadores y listo. Y aparte el tema del agua, se ahorran algunos dólares. Y saben, el agua en los aeropuertos es más caro del promedio, por ejemplo en una tienda, en un supermercado. Vamos a quedarnos aquí un ratito. He quitado los parasoles, había unos parasoles hace un tiempo, asumo que por el viento era complicado tenerlos ahí, pero aquí podemos ver un poquito más del Airbus 350. Este tiene nombre Teatro Real Menrede. Ya tenemos puerta de embarque asignada, es la puerta A6, así que me dirijo ahora para allá para ver qué avión nos toca, ver el abordaje, ver la llegada del avión, todos esos detalles que ustedes saben, siempre les muestro y voy a seguir compartiendo más detalles de esta aventura volando con LATAM Ecuador hacia Bogotá. Ahí aterriza un Airbus 319 de LATAM Ecuador procedente desde las Islas Galápagos, concretamente Baltra. Estamos ya en la sala A6, por donde va a salir nuestro vuelo 1442 de LATAM Ecuador hacia Bogotá. Todavía estamos a tiempo, así que vamos a continuar buscando y viendo aviones. Y una recomendación, si están saliendo un vuelo internacional por Quito y quieren ver aviones y estar cómodos a la vez, hay estas sillas, incluso tiene su cargador ahí, pero tiene una buena vista a la plataforma, puedes estar sentado y ver los despegues y aterrizajes sin ningún problema.
dato adicional que me estaba olvidando de comentarles es que es la primera vez que voy a volar con LATAM en esta ruta. Bogotá ha ido muchas veces, pues primera vez que lo hago con LATAM desde que reiniciaron los vuelos Quito-Bogotá el 4 de abril del año 2022. Así que para mí es una primera vez volando con ellos en esta tan importante ruta que conecta Ecuador literalmente con todo el mundo. También vamos a ver allá en Bogotá a qué destinos de LATAM ustedes van a poder conectar cuando lleguen en una de sus 2 frecuencias diarias que tiene la aerolínea. Y acaba de aterrizar el avión que nos va a llevar hacia Bogotá. Este es un Airbus 319 con matrícula Charlie Yankee Juliet, procedente desde Guayaquil. En este momento acaba de aterrizar y justo se estaciona enfrente de nosotros. Y el avión que nos lleva hoy hacia Bogotá tiene 17 años desde su primer vuelo en LATAM y está configurado para 144 pasajeros. En un momento vamos a empezar el abordaje de esta aeronave. Y nunca me voy a cansar de decirles que utilicen las aplicaciones de las aerolíneas. La de LATAM me acaba de avisar la sala de embarque y un ratito después me acaba de decir que me salió un upgrade. Como soy categoría Gold de LATAM, tengo 4 cupones al año para aplicar upgrade. Hoy me salió el upgrade, así que voy a volar en el asiento 1D hacia Bogotá. Ya llegó los pasajeros, más bien ya llegamos los pasajeros a la sala de embarque A6 y quería comentarles algo antes de que me olvide. LATAM, como les dije, opera 2 frecuencias al día entre Quito y Bogotá. El primer vuelo sale a las 7 de la mañana y el segundo vuelo, que es el que estoy tomando en este momento, sale en horario de las 6:30 de la tarde. Acaba de aterrizar una hermosa reina de los cielos, un 747-400 de Atlas Air. Lo que ustedes ven que se mueve el avión, por si acaso, no es la cámara, no es la toma, son los vidrios que hace que genere ese efecto. Hacer de manera inmediata a la sala de embarque A6. Cambio de orientation please, LATAM passenger. Y miren qué enorme y hermoso avión empieza su rodaje en este momento para despegar directo desde Quito hacia Madrid. El 350 de Iberia justo pasa al frente de nuestro avión. Perdón, atrás de nuestro avión. Y llega un Boeing 767-300 de LATAM Cargo. No se olviden que LATAM aborda los pasajeros por grupos. Yo estoy en el grupo 1, así que vamos a abordar nuestro avión. Abordando nuestro vuelo ahora. Una mejor vista de nuestro Airbus 319 mientras todavía hay luz en Quito. Estamos ya en los últimos rayos de luz de este día.
Estamos dentro del avión, que son los nuevos, que tiene ya los nuevos asientos incorporados, por lo cual también tiene Wi-Fi. Tengo por ahora al asiento 1D, que esto es pasillo. Voy a ver si puedo negociar con el dueño de la ventana, que igual el vuelo va a ser casi todo de noche, así que veamos. Les cuento que hablé con la persona que tenía originalmente este asiento de ventana, ni un problema, muy buena onda, me colaboró y pudimos cambiar el puesto, así que podremos filmar el despegue y el aterrizaje hacia Bogotá. Y en Bogotá. We recommend to keep your seatbelt fastened and visible throughout the flight, even when the fasten seatbelt sign is off. Está prohibido fumar a bordo, inclusive cigarrillos electrónicos. Utilice la banda elástica alrededor de su cabeza, ajústela y respire normalmente. Coloque su propia máscara antes de asistir a niños u otras personas. If the cabin loses Iniciamos rodaje hacia la pista 36. Y ahora que estamos ya en el aire es buen momento para hablar sobre el Wi-Fi que les comenté hace un ratito. Estos aviones tienen ya Wi-Fi, así que tienes varias opciones. O puedes registrarte a LATAM Pass y tener la opción de WhatsApp gratis, o entras a tu cuenta de LATAM y vas a poder navegar con datos y hacer streaming inclusive. Pero también, si no quieres hacer nada de eso, puedes entrar al sistema de entretenimiento de LATAM. Vas a tener muchas películas, series, música y de todo un poco de entretenimiento para que puedas pasar tu vuelo de manera más divertida. Eso sí, no te olvides llevar tus audífonos para que no molestes a tus vecinos. Si eres miembro de LATAM Pass y tienes ya una categoría Gold o superior, vas a tener Wi-Fi, vas a poder navegar, por ejemplo, entrar en mi blog en elArenas.com y disfrutar de las noticias más importantes de la industria aérea de Ecuador y de todo el mundo. Así que, ojo a ese dato. Y como les contaba, salió el upgrade y parte de los beneficios que se suma a abordaje prioritario. Tenemos lo que es el servicio de comida en este vuelo, 1 hora de vuelo. Vamos a empezar por el postre. Se ve bueno, parece que es de chocolate. Tiene alguna especie de mermelada ahí. Vamos a explorar más de qué se trata.
Y acá tenemos un sándwich con papas fritas y una salsa que vamos a probar de qué es. Y claro está, bebida a disposición. También hay vino como opciones, café, té, lo que tú quieras. Yo elegí agua con gas, que es mi preferido para acompañar las comidas. El sándwich es de tomate asado con queso mozzarella y rúcula. Y esta salsa para acompañar es una salsa de albahaca, bueno, una mayonesa de albahaca. Como pueden ver, muy bueno el sándwich, muy rico, la salsa también que acompaña. Y esto de acá es chocolate con frambuesa. Vamos a probar qué tal está el postre. Y como bien pueden ver, buenísimo el postre. Siempre en la TAM en Premium, los postres son demasiado buenos. Turned off. If you have computers, you must turn them off and store them. Smaller devices must be held or stored in the seat pocket in front of you. Muchas gracias por elegir volar con LATAM. Para su seguridad les solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones se apague. Cuando se dé inicio al desembarque, abran con cuidado los compartimientos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo y teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus artículos personales y de no dejar de... Aterrizados en la ciudad de Bogotá, Aeropuerto Internacional El Dorado, 1 hora 8 minutos de vuelo y justamente 108 pasajeros a bordo de esta aeronave. Vamos ahora a empezar la caminata, la larga caminata por el aeropuerto para ir a la zona de conexiones internacionales para mostrarles cuánto tiempo nos toma hasta allá y después ver cómo está el tema de migración y cuánto tiempo nos toma migración. Así que continuemos este reporte de vuelo. Cosas de la vida, justo mi puerta de embarque es frente de migración, así que no voy a poder mostrarles la zona de conexión internacional, pero ya pueden ver que hay fila solo para llegar a migración, así que tenemos que empezar a caminar solo para llegar a migración, hacer una fila previa para la zona de migración. Algo increíble, estamos acá, son las 8 de la noche y ya es hora ultra pico en el aeropuerto. Si seguiríamos por allá recto al fondo sería conexiones, nosotros vamos por acá a lo que es inmigración. Buenas noches. Hemos llegado al inicio de la fila solo para ingresar a la zona de migración. Ojo, inmigración recientemente fue remodelado, ampliado, hizo una adecuaciones para que sea más fluido, pero esta fila que nunca antes había visto en Bogotá me dice lo contrario. Son las 8 de la noche, vamos a ver cuánto tiempo toma. Estamos ya en migración formalmente. Para llegar acá pasaron 15 minutos
de la fila principal que les mostré. Así que esto va a ser largo, va a ser una noche larga de espera aquí en migración. En este punto vamos ya 45 minutos de espera. Parecería que faltan unos 25 más. Veamos. Una hora exactamente después hemos pasado a Migración Colombia. Vamos ahora a buscar nuestro equipaje, que seguramente salió hace bastante tiempo. Que bueno, una hora es lo estimado y lo aceptable, digamos, aquí en Bogotá. Pero habían dicho que habían hecho mejoras, habían ampliado migración y honestamente no lo sentí. Que tengas que hacer fila solo para pasar a migración me pareció terrible. Y hablando de conexiones, tomen en cuenta esta hora que me tomó a mí, una hora me llevó en migración, que si ustedes van a conectar con vuelo nacional, consideren eso. Por lo menos tengan una escala de 3 horas aquí en Bogotá para conectar con vuelo nacional. Con internacional puedes darte un poquito más de espacio. Y vamos a hablar de qué vuelos podrías conectar desde aquí con LATAM si llegas, por ejemplo, desde Quito. Listo, recuperado mi maleta que estaba obviamente afuera hace mucho tiempo. Vamos ahora a pasar a aduanas y vamos a ir cerrando este reporte, reporte de vuelo, sí, reporte de vuelo. Ya estoy cansado, ha sido un día largo. Vámonos para afuera del aeropuerto a cerrar este video, pero antes les cuento las conexiones. Y las conexiones desde aquí, si ustedes llegan en este horario con LATAM, podrían conectar en doméstico, por ejemplo, en Medellín, tenían Barranquilla, tendrías Pereira, Cali y otros destinos más. Internacionales, por ejemplo, Santiago, Sao Paulo. Así que llegas de este horario, tienes ese banco de conexiones con LATAM desde aquí, desde el aeropuerto de Bogotá. Y ahora sí, cierro este reporte de vuelo desde el aeropuerto El Dorado. Espero que les haya servido la información, les haya gustado la toma de los aviones, los datos que les compartí y todo lo que hemos podido aprender el día de hoy sobre cómo hacer conexión aquí en El Dorado. Tomen en cuenta los tiempos, mucho ojo a los tiempos de aquí en El Dorado, que puede ser muy complicado, puede ser aún más demorado de lo que me pasó a mí el día de hoy. Bueno, ahora sí, me voy a dormir, estoy cansado, ha sido un día largo. Mañana arrancamos una aventura por Villavicencio, donde voy a intentar volar los aviones más exóticos que todavía operan en esta zona del continente, perdón, del mundo más bien. Así que no se pierdan los siguientes reportes que vienen aquí en el canal. Suscríbete, dale like y comparte este video y comenta qué te pareció. Nos vemos pronto con más información. Chao, chao.